Hola, buenas tardes a todos, buenas noches, buenos días, según cuando veas este vidrio. Me llamo Manolo Turkbey. Estoy aquí para todos los amigos españoles presentar lo que es esto. Vamos a ver ajustes de sistema que es esto que estoy haciendo para todos vosotros. Mira, Turkbey versión, modelo de versión. Esto que sabéis es una ROM para amigos que lleva el Capitán Raimundo y todos los demás somos, como se dice, españoles maricones, no marineros. Bueno, esto es importante, pero no tiene más importancia. Si queréis tener una ROM cojonuda, se dice así, ¿no? De cojonuda, de cojones, quiere decir. Bueno, de esto tienes que tener la ROM V12 de Manolo Turkbey, que es muy importante para que todos estéis contentos. Espera un momento. Es que es mi mujer que está por ahí, me está diciendo. No me deja beber esta mujer. Bueno, el ROM tiene todas de cosas, como veis, de todo, como siempre. Patatar, le puedes poner aquí lo de los contactos, le puede poner de todo. Le puede poner el reloj de esto, le puede poner de todo. Cuando pulsáis el botón de medio, este de aquí, ves, sale lo que has tenido reciente y estas cosas. ¿Lo ves, no? Muy bonito todo, muy precioso. Podéis ocultar la barra de arriba y la barra y podéis aplicaciones de todo tienes. Lo ves que es una ROM muy bonita. Tenés que para ponerla primero seguir tutorial de Carlos Patín. Porque es un señor y dicen, Carlos, ¿dónde vas? Ay, voy al mercado. Es que espera, un momento, ya metí en esta mujer. No me deja, me dice que si quiero de verdad. Déjame beber, hombre. ¿No ves que estoy trabajando para los maricones, para los marineros estos españoles? Bueno, como una cosa más importante que tiene esto, es lo más destacado de todo este ROM. Son los bajéis y ves setting. Lo ves aquí, ¿no? Es muy importante. Elegís el estilo de bloqueo y, por ejemplo, ahora tiene ese. Vamos a bloquear para ver. De esto tú puedes ir a cámara, puedes ir a normal, puedes ir a los settings. Si pones el honeycomb, ya te cambia el bloqueo. Bloqueo. Espera, que no sé qué quiere. No me deja. Ya le he dicho que me traiga una naranja. Me dice si me la pela. Digo, bueno, pero tráeme una naranja. Bueno, la cosa. El bloqueo. Como veis, si cambiamos de otro bloqueo, podéis poner este también. Un bloqueo muy bonito. De zona espera. De esto, de todas las cosas. Bueno, y giratorio también. De esto, de giratorio, mira. Vas aquí, y giratorio. Es como jengibre, de esto no sé qué es. Esto sí es. Bueno, el estilo. También podéis poner en los botones esto que sale de los candados de la cámara, de todo. Si queréis poder ponerlo, la aplicación que vosotros queréis. Es muy importante. También en ajuste avanzado vais aquí y podéis poner que muestre el reloj o que no lo oculte o que ves centrado, puse en el centro. Si le dais a oculto, se oculta. Está rizando la meca. Yo me gusta más aquí derecha. Podéis cambiar el color. Aquí podéis poner azuleto. Pues azuleto se pone. Lo ves, todo muy bonito. La barra de batería. Si quieres que te salga batería arriba una barreta, puedes poner el color que tú quieras, verde, color nuevo, lo que tú quieras, puedes poner. ¿Ves? Arriba te sale la barra. ¿Lo ves? Quita, pone, quita, pone, quita, pone. Mare, quita, español. Perdón, quiero decir. Muy importante. Vamos a ver. No quiero color de la barra. Para poner también el estilo de estado de batería. ¿Veis ahí? Tienes blanco de serie. Mira, no sé qué es eso de serie, pero bueno. Android, como habéis traducido, como habéis la gana, el chorongo. Chorongo. Yo no sé qué es chorongo, pero aquí es un pedazo de... Ay, perdón. No, chorongo. Un beso. Círculo. Círculo. Como tú quieras poner. A mí me gusta de todas maneras. Pero es muy bonito esto. Otra vez, joder, ya le he dado. ¿Ves así, mira? Tipo batería de gasolina. Gasola. Bueno, de esto, de donde te roban cuando vas con el coche. Tú sabes, ¿no?
Estas son muy importantes, tiene muchas cosas aquí. Esto no lo toqué si no sabes lo que es. Esto es muy importante en Turquía, no si tuca. Kebab, Galatasaray, todo esto. Jika Haji. Bueno, muy importante. Ortemización, podéis poner aquí para la batería, para caché, para tal vez todo lo que quieras. Más extras por aquí. ¿Ves que tiene todo? Aquí te informa cómo está todo, la batería, todo, lo ves. Pues eso, mujer, déjame. Aquí puedes incluso el contador de flaseo, todo. Todo tiene. La velocidad, pantalla, todo. Lo demás tienes los teclados del Suipid y todo. Tienes toda la cosa del mundo. Así que no vamos a decir más de esta ROM que es cojonuda y que la tenéis que poner en vuestro mover si queréis tener una ROM, coño, de lo mejor del mundo. Podéis cambiar con el Apex, los iconos, podéis cambiar todo como yo tengo. ¿Lo ves, no? Que yo tengo todo aquí. ¿Lo ves? Este dialer también puedes cambiar por otro, puedes hacer lo que tú quieras, puedes hacer. Y nada más, solo decir que gracias a Raimundo con 2 O's o con 3. Bueno, no sé cómo ese es mi amigo. Se deja que le haga cosas. Raimundo, ¿te acuerdas aquella noche? No voy a recordar aquí. Para todos los amigos de HT Semanea, un abrazo muy fuerte. Esto ha sido todo, Manolo Turk Bay. Espera, mujer, déjame ya, joder. No me deja beber. Mujeres, mejores camelios, es de todo. Un beso a todos y sin mariconada.